Nombre del Hijo amado Jesucristo, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de cada corazón, que nos enseña y nos guía en toda verdad. Hoy colocamos, Señor, este tiempo en tus manos. Te pedimos, por favor, háblanos. Que el Espíritu Santo, Padre, traiga esas palabras que fueron transmitidas a tus siervos, que fueron plasmadas para que nos quedasen a nosotros como testimonio firme y como lumbrera a nuestros pies. Que cada corazón y cada vida, Padre, hoy halle, Señor, una afirmación al propósito de por qué somos hijos tuyos y por qué hemos sido, Padre, llamados, escogidos por ti antes de la fundación del mundo, para que tú hicieras una obra magnífica y maravillosa en nuestras vidas. Llénanos por amor a tu nombre. Llénanos con sabiduría, con entendimiento, con libertad, pero también yo te pido con coraje, Señor. Como los guerreros que defendían los territorios que tú les dabas, como aquellos, Padre, que se levantaban y fueron valientes en medio de guerras. Haznos nosotros también valientes y guerreros en medio de nuestros tiempos, no con las armas de la carne, Señor, sino con las armas que tú nos has dado en el Espíritu. Bendice cada vida, cada corazón, cada alma. Yo te pido por mi vida, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú me bendigas con tu presencia, con tu poder, porque palabras, Señor, de filosofía no deseamos, sino la palabra de Dios. En esta mañana, amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga, me alegra verles en esta mañana. Y hoy deseo, hermanos, arrancar una serie. Entonces nos vamos a preparar para estudiar una serie que tiene que ver con la defensa del Evangelio. Entonces la serie va a ser la defensa del Evangelio. Y el primer tema que voy a tratar es la autoridad y el Evangelio del enviado por Dios. La autoridad y el Evangelio del enviado por Dios. Y quiero, o me ha llamado realmente la atención, y creo que he buscado bastante, investigado bastante, poder hallar mucho, digamos, conceptos y mucha revelación que Dios ha dado también a hombres contemporáneos, estudiosos de la palabra, y que han tomado en el libro de Gálatas un estandarte de la defensa del Evangelio. Hermanos, Martín Lutero decía con respecto al libro de Gálatas que a este libro le dedicó él su vida. Dice: yo le he dedicado mi vida a este libro. Este libro es mi esposa, decía Martín Lutero, y aquellos que estamos casados entendemos la figura de una esposa, es decir, de una compañera idónea. Gálatas le sirvió a Martín Lutero para poder tener ese coraje de defensa del Evangelio en medio de su época, en medio de su tiempo. Juan Wesley, otro hombre que fue utilizado por Dios para el avivamiento en Inglaterra, dijo con respecto a la carta de los Gálatas que en ella encontró una paz permanente. Entonces nos estamos enfrentando, queridos hermanos, a una carta que nos ayuda a poder entender y comprender cómo hacer una defensa
del evangelio, de la verdad de Cristo en medio de unos tiempos que el mismo Pablo luego dice a Timoteo son tiempos peligrosos, tiempos donde la gente ha dejado el amor fraternal, donde nos hemos vuelto destructivos. Y si somos, queridos hermanos, solamente racionales, sin tener a Dios a un lado, claramente, como dicen algunos, somos una especie autodestructiva, sin esperanza alguna. Una especie realmente que todo lo destruye, todo lo acaba. Por ello, si usted y yo no conocemos ni entendemos el evangelio, la importancia de este regalo, querido hermano, no vamos a estar preparados para hacer una defensa contra lo que se levanta, para que el evangelio no corra ni llegue a muchos más corazones. Es bastante, digamos, lo que estamos enfrentando ahora. Y yo los invito, por favor, que abran sus Biblias. Ya les dije que estoy en Gálatas. En el capítulo 1, el título de la predicación, la serie se llama La defensa del evangelio, una serie. El título de hoy, la primera predicación, si yo quisiera responder una pregunta, ¿cómo hacer la defensa del evangelio? La primera gran pregunta que nos vamos a realizar es, o respuesta, mediante la autoridad y el evangelio del enviado por Dios. Es decir, ese es el título de esta predicación. Por lo cual, no quiero enredarlos, por favor. Recuerde, serie, la defensa del evangelio. Significa que va a predicar muchas cosas sobre defender el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? La predicación de hoy se llama la autoridad y evangelio del enviado por Dios. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 6 de la primera capítulo de Gálatas, dice así. Estoy maravillado, dice con una cierta, digamos, rabia, ironía. Es decir, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta carta se supone que fue una carta hecha entre los 40 o 50 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una de las primeras, algunos hablan la primera carta de Pablo. Y Pablo le está diciendo a una congregación que había recibido el evangelio hace poco y era una congregación que se había alejado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de la obra que Jesucristo mismo había sido hecha, por lo cual estaba entonces, digamos, muy golpeado, estaba muy triste, porque cuando usted deja la gracia del Señor Jesucristo, entonces tú estás dejando la obra de Él, y en cierta forma usted está diciendo, vana fue la muerte del Mesías, vana fue la muerte del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, estoy asombrado que ustedes hayan dejado la gracia. ¿Y por qué estaba Él también hablando de esa manera como tan, digamos, punzante? Y era el sentido de que a Él le dolía las almas que se iban a perder, las almas que se iban a destrozar, las almas que iban a caer en la trampa, las almas que iban a caer en un hueco profundo. Por eso Él dice, estoy asombrado de que dejen la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, claramente le dice, solamente hay un evangelio, hermanos. Pero este mundo ha abierto puertas a diferentes evangelios que es hecho por muy falsos, muy falsos profetas en medio de los tiempos que vivimos y en los tiempos que vivió Él. Ahora, hermano, estamos en tiempos más peligrosos debido a que ya no necesita un predicador tocar la puerta de su casa, sino usted por internet fácilmente puede escuchar
predicadores que le van a hablar sobre todo cosas judaizantes que están tomando mucha fuerza en esta época. Y otros tipos de corrientes. Corrientes como la prosperidad sin que usted cambie. Corrientes, querido hermano, de que usted puede comprar la bendición de Dios. Donde sacan textos de contexto. Donde se ha opacado la obra de Cristo y la redención que Cristo ha hecho sobre las personas. Y se enfatiza más en eso que en la gracia de Dios. Que si tengo el pelo largo o si lo tengo corto. Y eso es más trascendental e importante de que Cristo murió por nuestros pecados. Yo hablaba con un hermano y me le decía, es que no pueden las mujeres hacer esto y lo otro. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y en la iglesia de ustedes las mujeres van con velo? No. Dije, pero la misma Biblia dice que la mujer no ore si no tiene un velo puesto. Entonces, ¿por qué si cumplen esto y lo otro no lo cumplen? Porque nos hemos enfatizado, hermanos, en esas cosas. ¿Qué come? ¿Qué vistes? ¿Qué lengua? Si tu lengua es rosada o medio rojita. Es decir, y no lo que Cristo ha hecho. Ahora sí dice la palabra que debemos tener un orden. Y sí, creo en ello. Pero estamos en una época difícil y los apóstoles, y los gálatas estaban viviendo un ataque de los judaizantes donde decían, sí, Cristo murió por ustedes, pero para que ustedes sean salvos, ustedes se tienen que circuncidar. Para que ustedes sean salvos, ustedes tienen que cuidar el sábado. Para que ustedes sean salvos, tienen que hacer tal cosa. Para que ustedes sean salvos, entonces la obra de Cristo no fue completa. No fue entonces allí consumado es en la cruz del Calvario. Entonces él estaba supremamente preocupado porque estaba diciéndole a los gálatas, tan pronto entonces has dejado tú la obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo por seguir entonces usted la ley. Entonces por la ley vas a ser condenado. Vas a ser entonces tú salvo por la ley. Bueno, vete por ese camino y sabemos que nadie es salvo por la ley, sino por la gracia. Entonces Pablo vivía tiempos peligrosos en su momento. Nosotros vivimos tiempos peligrosos en estos momentos, hermano. Terribles. La gente siendo engañada. La gente siendo atada. La gente viviendo en medio de temores. Hombres que son lobos vestidos de corderos, queridos hermanos. Y él mismo, Pablo en Gálatas le dice a esta comunidad, iglesia, porque es una región. Hay dos pensamientos muy fuertes sobre esta carta, si era la etnia de los Gálatas o si era a una provincia romana de Galacia. Aquí, hermano, no nos vamos a descabezar. Era esta carta para los que la necesitan. Y lo tremendo es que en hebreo Galacia significa desviado. Y él le dice en el capítulo 3, versículo 1 a esta iglesia, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os vislumbró para que no obedezcan a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Como el regalo. Ahora estamos en un regalo que fue de muerte, crucificado, como la ofrenda, como el sacrificio entero. ¿Quién os fascinó para que ya no crean en eso? Y sabemos, luego él dedica un tiempo para desenmascarar esos falsos profetas. Y en el capítulo 5, versículo 7, él dice, ¿quién os estorbó para que no obedezcan la verdad? ¿Quién os estorbó para que no conozcan la verdad, queridos
hermanos. Por ello, si nosotros vamos a hacer una defensa del evangelio, debemos tener, hermano, una autoridad del que es enviado por Dios. Y debemos conocer el evangelio del enviado por Dios. Yo antes de entrar, hermanos, en una batalla, yo tengo que mirar cuáles son mis herramientas, cuáles son mis armas. Y mis armas no son carnales, son poderosas en Dios. Y una de las armas que usted y yo debemos tener es la autoridad de quién somos nosotros en Cristo Jesús, quién somos nosotros en Dios. Y aquí entonces comienza Pablo a determinar esa autoridad, quién es Él. Entonces, como primer punto, la autoridad del enviado por Dios. Versículo 1 del capítulo 1, Pablo dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahí vemos la gracia de Dios, ¿no? Todavía le dice a una iglesia desviada, iglesia. Pablo dijo, yo soy apóstol. No me lo dijo un hombre, ni fue por la imposición de un hombre, sino fue por el mismo Dios, por el mismo Señor Jesucristo y por el Dios Padre. Y reconocemos que Pablo fue llamado directamente por Dios, igual que fueron llamados los 12 apóstoles que el Señor invitó a que caminasen con él, del cual uno le traiciona. Pero Dios, en su magnificencia, y nuestro Señor Jesucristo hace un llamado a alguien que jamás esperaría el pueblo cristiano, el enemigo de la iglesia. Pero a este el Señor se le cruza en Damasco, le hace que conozca lo que es realmente el polvo y la oscuridad. Le ciega, le reconoce quién es el que tiene el poder de realmente ver las cosas y de quién no puede ver las cosas. Y que si nosotros vemos el evangelio es porque la gracia de Dios nos ha tocado. Y eso sacudió a este hombre en todas sus raíces. Y hubo una conversión extraordinaria en la vida de Pablo. Un Pablo, queridos hermanos, que fue escogido por el Señor para predicar el evangelio a las que son incircuncidados, es decir, que no tienen el parto de la circuncisión, es decir, a los no judíos. En el capítulo 2, versículo 7, él dijo claramente, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En cierta forma ellos están reconociendo en Pablo un llamado y ellos así han sido enviados. Ahora, queridos hermanos, la posición de nuestra fe como iglesia Aviva, ¿creemos en los apóstoles? Sí. Pero creemos en los que el Señor utilizó para construir la Biblia. ¿Creo en la función apostólica? Sí. ¿Qué es eso? Un apóstol es un enviado, los misioneros hasta ahí. Pero el apostolado que está surgiendo en estos últimos 15, 20 años, que ya es un super personaje, donde
está bien arriba, con una gran dignidad y con una gran autoridad, y que Él tiene entonces un poder y una forma de cubrir, y yo los cubro y ustedes están bajo esta autoridad, y entonces el que no está sometido a esta autoridad no puede ser bendecido, etcétera. Eso para mí no es bíblico, ni para mucho de la iglesia reformada, bautista, etcétera, que ha estado muy guardada en las palabras del Señor. Demasiado poder corrompe, y poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso gusta la palabra apóstol cuando es, apóstol. Pues, me habló el apóstol. Pues que hace uno, pues, imagínese que ¿cómo refuto al escogido de Jehová? No puedo tocar el manto. No, eso no es así. El mismo Pablo le llamó la atención a Pedro. Pero no nos gusta la otra cara del apóstol. ¿Y qué es la otra cara del apóstol? Significa que es enviado. Eso significa en griego apóstol. En hebreo apóstol significa Silas. Hermoso, ¿cierto? Ya usted escuchó por ahí un estanque de Siloé. El estanque del enviado, de esa palabra surge. Enviado, pero ¿por quién, hermanos? Si es un enviado de Dios, entonces significa que hay una dependencia de Dios, una servidumbre de Dios, una obediencia a Dios. Eso sí no nos gusta, porque como yo soy el apóstol, tengo el derecho que me ha sido dado por Dios de tomar entonces todo a partir de mi opinión. Y no es así. El que manda, queridos hermanos, es el que envió. Y la persona debe servirle a Él. Es a Él quien debe servirle. Y debe prestar, digamos, toda la atención a quien le envía a que hable sus propias palabras. Cambio aquellos hermanos que ven esto como una dignidad y una autoridad, fácilmente el enemigo los va a envilecer, hermanos, los va a llenar de vanidad, porque van a traer su propia palabra, y entonces antes de que el flujo sea detenido de sangre, lo que van a hacer es que van a empeorar la enfermedad de la iglesia, del pueblo. Ahorita no estoy diciendo que la iglesia está enferma, por favor, lo estoy tratando, es que en vez de traer sanidad, lo que traen a partir de sus propias palabras es más daño. Ayer fue un tiempo supremamente maravilloso. Guiado por Dios, no nos enfocamos, queridos hermanos, en exaltar la oscuridad, sino en desenmascarar el pecado. Y hacían unas preguntas tan tremendas a Jimmy y a su esposa ayer, que me di cuenta, había ciencia. ¿Dónde ciencia en ellos sin que se dieran cuenta de que tenían ese don? Porque fueron unas respuestas que me impactaron. Por ejemplo, yo decía, no, eso es del Espíritu de Dios. Esto no es de hombre. Esto no es de revelación de hombre. Y muy posible ellos ni cayeron en cuenta, porque ellos en su sencillez quieren servir a Dios. Y como yo los vi ayer como unos embajadores, porque ellos predicaban y exaltaban en la sencillez la obra de Cristo. Y descubrieron claramente, nos decía, es que el drogadicto no es el que deja las drogas.
Porque yo dejé las drogas, pero no había dejado el drogadicto, por ejemplo, cuando él nos comentaba. Porque todavía la ira, la rabia, todo seguía ahí, la violencia y la maldad seguía aquí, no había sido sacada. Y cuando usted no se pone a cuentas con Dios, ahí sigue ese mismo pecado, simplemente que ya no lo fuma, ya no lo consume. Y desenmascaraba tantas cosas. Ya no era lo de él, ni agraciarse. Y de cierta forma mostraba lo que Dios quería, mostraba lo que un padre debe hacer, mostraba cómo se tendría que enfrentar todo esto. Y fue de Dios porque oramos bastante, Señor, que no vaya a ser una apología. Pero Dios lo guió, fue todo de Dios. Y hermanos, si nosotros a veces no creemos en los que son enviados por Dios, como en este caso el apóstol Pablo, nos perdemos de bendiciones, de fuentes de sanidad. Jesucristo, nuestro Señor, no le dijo al ciego, ve y lávate. Cuando éste fue a las aguas, no fue sano. El Salmo 107 habla claramente que Él envía sus palabras y así los sana y los libra de su ruina. Es decir, queridos hermanos, en el enviado del Evangelio, que estoy hablando, por favor, destacando la obra de Pablo, del Evangelio que usted y yo tenemos, en esas palabras, queridos hermanos, viene salvación. El mismo Jimmy nos decía cómo comencé yo a librarme de tantas cosas leyendo la Biblia, y leía la Biblia y iba siendo libre, y sin darme cuenta, cuando menos pensé, fui saliendo de tantas cosas. La misma palabra, la misma lectura, la oración de la palabra era medicina para mi vida, era medicina. Pero si uno no lee, si uno no ora, ¿cómo vamos a salir? Por eso hay que aprender a valorar y amar. Queridos hermanos, la obra del Señor, estoy sorprendido. Pensé que me había rendido. Que me había rendido, queridos hermanos, en la predicación. Y veo que estoy corto de tiempo. Solamente voy a alcanzar a predicar un solo punto. Claramente él dice, yo soy un apóstol, un enviado, no por hombres, queridos hermanos. Es decir, no lo hago esto por mí. Versículo 11, él dijo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de qué? De Jesucristo mismo. Esto no es de hombres. Y es tan peligroso, queridos hermanos. Es tan peligroso. En estos tiempos, el peligro de los autollamados. Y en esa época, él escribe a la iglesia de Corintios diciéndole que existen unos falsos maestros que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Falsos maestros. Terriblemente no sucedió hace 2 días, no se suicidó un sacerdote involucrado, acusado de haber violentado a algunos niños. Eso sucedió en Bogotá hace 2 o 3 días. Se suicidó, lo suicidaron, no se sabe. En plena audiencia. En plena audiencia. Personas
que violentaban a los mismos niños. Y la gente cree porque dice, no, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo. No, es que yo le leo las cartas en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y bajo la protección de la Virgen María. Entonces la gente, sí, yo le creo. Un evangelio diferente, porque no es el evangelio. No es, hermanos. El evangelio en ningún momento nos dice a nosotros, ve y paga una penitencia por eso. No lo dice. Es un evangelio diferente. Los testigos de Jehová le dicen a usted claramente, no, Jesucristo es el Hijo de Dios, sí. Pero usted diga, Jesucristo es Dios, no, era un Dios. Pero eso no lo van a decir a usted. Después de que lo adoctrine, usted se va a dar cuenta de ello y usted ya ha estado más enganchado que otros. Usted es de un mormón y le dice, no, fue que Dios trajo un nuevo evangelio. Y ya el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Israel, sino Estados Unidos es la nueva nación escogida por Dios. Y no está en todos los lugares del mundo. Y si no me equivoco, ellos son los dueños de multinacionales. De pronto me estoy equivocando, pero creo que la Pepsi-Cola es de ellos y todas. Entonces tienen dinero del que ustedes quieran. Y la gente siendo atrapada. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol, no por la voluntad de hombre. No por hombre. No me interesa en ese sentido ser apóstol porque un hombre me lo dijo. No, soy apóstol a causa de Dios por los hombres. Por ellos, por la necesidad que tienen. Cambio el que es autollamado habla lo suyo, hermanos. Y atan y se aprovechan de los más humildes. De los que son ignorantes y se aprovechan de su ignorancia, hermanos. Y uno los ve con esa devoción y esa fe dispuesta en un personaje que se supone les está ayudando a conocer la voluntad de Dios. ¿Será que un personaje de esos no merece algo duro? Claro. Mire lo que dice Pablo en el versículo 8. Mas si aún nosotros, y él se incluye, o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos sido o hemos anunciado, sea que maldito. Sea maldito. Y lo digo con fervor, hermanos. Porque una persona que se aprovecha de los otros para usufructuarlo va a recibir la maldición entera de Dios, un castigo tremendo, porque mismo Jesús dijo claramente, es mejor que se ponga una rueda de molino en su cuello y se arroje al fondo del mar. ¿Será que eso quedará impune ante Dios? Si usted, hermano, siente rabia y ganas de venganza, no deje esto a Dios, hermano, porque qué cosa tan grave va a tener ese personaje. Porque es maldito ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y tanta gente, hermano, que no quiere conocer del evangelio por alguien que le hizo daño. Pues déjelo que él se ahogue en la maldición y tú sigue adelante a conocer a Cristo, a abrigar a Cristo, a amar a Cristo, a entender la obra de Cristo. Porque si tú no lo haces, hermano, ¿cómo vas a defender lo que tú realmente estás creyendo? Entonces no crees realmente en el evangelio. No crees. Porque el evangelio es vida. El evangelio nos levanta. En el evangelio, hermano, nos abraza. En el evangelio nos muestra lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo dijo, no me interesa a mí los hombres para
digamos, agradarles. A mí me interesa es agradar a Cristo. Mire el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?, pregunta él. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y a veces, hermano, en esto del evangelio, vamos a desagradar a hombres. Pero es mejor desagradarle a hombres para agradar a Cristo. Y a veces, hermano, necesitamos pantalones y enaguas. Pantalones y enaguas. En amor, para tocar las cosas como son. Para tocar las cosas como son. Yo les decía a ustedes, cuando me preguntaban, ¿qué piensa usted, pastor, de aquello y lo otro? Yo digo, hermanos, el cuerpo, la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces tiene un dueño, el Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo si está de acuerdo. Y listo. Nosotros no somos dueños de este local. Y todo lo que nosotros hacemos se le dice al propietario. Vamos a hacer tal cosa, vamos a construir tal otra. Se le informa. Pero cuando nosotros tratamos de agradar, hacernos el evangelio conforme a mi medida, una iglesia conforme a mi medida, no es que necesitamos una iglesia que atraiga a los jóvenes. Una iglesia que la alabanza sea atractiva, hermanos, pues son conciertos. Y ustedes pueden estar, hermano, en medio de 40, 50 minutos con una super banda rockera y todo, pues muchachos, hermanos, están dispuestos a recibir lo que les caiga. No, háblame de que tengo que salir adelante. O lo otro, no, saque el campeón que usted tiene adentro. Cristo en ningún momento predicó eso. El positivismo, la nueva era se ha llenado, ha conquistado, hermano, mucha parte de la iglesia en todo el mundo, porque en Estados Unidos sí que lo hay. Y nos han llevado a que somos pequeños dioses, ¿no? Dijo uno por allá que somos Jehová Junior. Ahora no estoy diciendo que seamos todos en amor, hermano, hay que corregir en mansedumbre, dice la palabra, pero tenemos que decir las cosas tal cual como son. Y el mismo Pablo dijo, yo soy por Jesucristo, versículo 1. Y aquí su nombre compuesto, Jesús y Cristo. Jesús, digamos, ese aspecto que toma la forma de hombre, y Cristo, ese aspecto que nos muestra su divinidad, el ungido. En pocas palabras, él está predicando, yo soy enviado de aquel que tomó la forma de hombre y era el regalo de Dios. Y no solamente por él, sino por quién más, y por Dios el Padre. Es decir, yo soy enviado por Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. Es decir, queridos hermanos, si el Padre que está en los cielos no hubiese querido que tú y yo hubiésemos conocido el Evangelio, Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas. Él dijo claramente, yo soy enviado porque Dios nos regaló un cordero que pagó todas nuestras deudas. Y ese cordero yo lo pude recibir por la voluntad del Padre.
Entonces, en cierta forma, queridos hermanos, aquí da un golpe, o como hablaríamos nosotros en boxeo, creo que yo no sé nada de eso. Pero si uno sabe que cuando peleaban decía que un gancho, ¡pah!, y noqueaba. Aquí está noqueando en cierta manera aquellos que creen que pueden ser salvos sin Dios. ¿Y por qué? Porque dijo claramente que le levantó de los muertos. Ahí está. Ahí está escrito que lo resucitó. ¿De quién? De los muertos. Es decir, es un anuncio donde el poder de Dios se certifica, se confirma a través de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que nuestro Señor hizo en su vida, en la vida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Él claramente está diciendo: yo les prediqué a ustedes a Cristo. Es más, Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Y Él lo dice. Juntamente, dice Él, con Cristo estoy crucificado. Y Él les había hablado de la crucifixión. Y Él dice: vean, mi evangelio es el evangelio de aquel que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Podríamos decir, queridos hermanos, ya cerrando, podríamos decir, como le escribe él a los romanos, Pablo, y les anuncia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En poco le está diciendo: yo soy enviado, no por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, yo soy un enviado de la justificación en Dios por la fe. Ahora, luego lo profundizo. Pero él estaba diciéndole en cierta manera: aquí hay un regalo, y eso es lo que yo quiero hablarles. Esto, queridos hermanos, realmente es la autoridad del enviado de Dios. Y no alcancé a hablar del segundo punto, que era la autoridad del evangelio, o el evangelio dado por Dios. Pero si usted y yo no tenemos los pies firmes, hermanos, en el evangelio, y termina usted, no, es que voy a ir a ganarme a ese, y termina usted allá con Hare Krishna aquí con la colita, y ese no es que predicaba ya. No, es que todos nos llevan al Señor, y Dios se manifiesta de tal manera, Buda, todos son iguales. Pero porque no está afirmado, no sabe quién le envió, no sabe la esencia. Por eso luego él en el 3 al 5 se fortalece en qué es el evangelio, que lo vamos a ver entre 8 días. Y ahí sí comienza él entonces su defensa. Si tú y yo no sabemos, hermanos, no reconocemos quién somos en Cristo, cómo Cristo nos ama. Y vuelvo y traigo el testimonio de Jimmy, como él nos decía, yo puedo decirle al que esté acá, Dios realmente lo ama. Lo ama. Dios le ama. Le preguntaban cómo predicarle a alguien que lleva 20 años en las drogas por fuera. Él dice: no, simplemente dígale, háblele el amor de Cristo. Haya consumido ayer, lleve un mes apenas en las drogas, lleve 40 años, él necesita lo mismo. Dios le ama, Cristo le ama, y Cristo murió por sus pecados. Es lo mismo.
Y él decía, yo entiendo, yo reconozco que Dios me ama. Y le decían, ¿cuál es su sueño, su propósito? ¿Y qué dijo este joven? Por eso me impactó. Dijo, pues hermano, mi sueño es el que debe tener todo cristiano. Levantarme para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Ya? ¿Ya? Él entendió claramente, Dios tocó su vida. Y Dios también toca nuestras vidas para comprender, hermano, a tener pasión primeramente por la obra de Jesucristo, pero también pasión por las almas que se pierden. Las almas que no reconocen la gracia. Oh, cuán maravillado estoy. Cuán maravillado estoy que hayan dejado, ¿cierto? Tan rápidamente, quien los llamó a la gracia de Jesucristo. ¿Y quién los llamó? Dios Padre. Porque nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare. Y él dijo, Dios lo llamó y usted se está dejando a Cristo. Queridos hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Yo le pregunto, ¿quién va a ser la defensa de su casa? ¿Quién va a ser el que va a defender a su hijo? ¿Quién? Y si usted no se afirma ni siquiera quién soy yo en Cristo, ¿cómo va usted a hacer defensa del evangelio, hermanos? Ahora, claro, Pablo es un hombre que nos lleva un recorrido, un fuego, una pasión mayor. Pero eso no nos exime de tomar la responsabilidad que nos toca. Si yo soy padre, soy responsable. Si yo soy esposo, soy responsable. Si yo soy el esposo, yo no tengo hijos, pero tengo una esposa y tengo un hogar. Yo soy responsable. No es ella, soy yo. Y sí, Dios sí creó un orden, porque es un orden. Pero soy responsable. Ella también en su papel es responsable. Pero ¿qué sucede? Los hombres hemos entregado la responsabilidad de la defensa del evangelio a nuestros hijos, algunos, a nuestras esposas. Por eso ellas llevan unas cargas tan grandes, porque no asumimos. Ahora, amada, porque la mayoría de la iglesia son mujeres en todo el mundo. Tienen que pedirle a Dios fortaleza porque les toca. Pero tenemos que saber defender. Y la defensa no es por alegatos, ni por bla, 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 bla. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Ah? Esa, gracias. Ni la cantaleta. Es en autoridad. Y la autoridad viene, queridos hermanos, cuando reconocemos la obra de Jesús. Cuando reconocemos, entendemos. Cuando yo me sumerjo en su palabra, comienza la autoridad a ser entregada en mi vida. Es como si Dios me dijera, te doy ahora
una orden sobre esto, te doy otra orden sobre esto, te doy otra orden sobre esto. Preguntaron a Jimmy, ¿cuántos salen de la droga? ¿Cuál es la proporción? Les dijo, no, eso es difícil. Pero si una persona se dispone, y si aquí hay 100 personas que se disponen realmente a salir de ello y entregan su vida a Cristo, las 100 van a salir. Pero si usted no quiere, no lo desea, usted nunca va a salir. Dios nos entrega entonces a nosotros su verdad y su realidad. Queridos hermanos, ¿quién lo llamó a usted? ¿Y cuál Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llamó. Dios mismo. Y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, a rescatar lo que se había perdido. Y decirle, Padre, aquí te entrego a John Edward. Lo rescaté para ti. ¿Esto no me parece eso hermoso? Para darle uno luego la espalda. Por eso él estaba compungido, estaba triste, estaba de cierta forma airado. Oh, cuán maravillado estoy de que de una forma tan rápida hayan dejado la obra del Cordero. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por tu magnificencia. Gracias por el celo, Padre, que podemos ver de tu Santo Espíritu a través de esta carta. Cómo levantas, Padre, los apóstoles que utilizaste para dejar la Biblia, el Nuevo Testamento, Señor, y aquellos que sirvieron a estos. Gracias, Señor Jesucristo, porque no hay otro evangelio. No existe otro evangelio. El evangelio es claro. Dios Padre envió a su Hijo para pagar a través de su muerte nuestros pecados y hacernos libres. No por las obras, sino por la acción que Él hizo. No por mis propias obras, sino la obra de Jesús. Y por la fe en esa obra tan magnífica, poder, Señor, ser salvos. Perdona, Señor, cuando hemos cada día añadido más y hemos puesto cada día más cosas para nuestra salvación, Señor. Yo te ruego, Señor, lávanos, límpianos, transfórmanos cada vez más. Padre, permítenos navegar realmente, Señor, en la obra de Jesucristo, en su gracia, no para el pecado ni para hacer lo que nosotros querramos, no, Señor, sino realmente para defender de Él. ¿De qué me sirve ser circuncidado si mi corazón no ha sido circuncidado? ¿De qué me sirve hacer eso en la carne si mi corazón no ha sido cambiado? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve hacer lo que yo deseo y pasar por encima de que yo tengo un Señor? Pablo era apóstol y había un Señor que le había enviado. Nosotros tenemos un Señor y que se llama Jesucristo, el que ha mandado a su pueblo a que prediquemos, que hagamos discípulos, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Él, no en nuestro nombre. Padre, perdónanos cuando
tocamos tu gloria, o cuando robamos, o cuando añadimos, Señor. Oh Señor, yo te ruego, ayúdanos, porque es delicado. Tú has dicho, es maldito el que predica otro evangelio. Ayúdanos, Señor, a asumir, Padre, el rol que nos has dado, Señor, porque tenemos el evangelio, no ha sido quitado, está en nuestros hogares, en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, a amarle. Ayúdanos, Padre, a predicarle con pasión, porque son tus palabras, es tu obra, es tu gracia, es tu misericordia. Levanta a los hombres de esta iglesia, hacer altar en su casa, a predicar el evangelio a su esposa y a sus hijos, a traer bendición sobre ellos, a hacer defensa, porque los falsos vendrán, otros vendrán como en la parte religiosa, pero otros vendrán con estrategias de pecado para llevarle y arrastrarle a concupiscencias. Mire, Señor, dame sabiduría, enséñame la palabra. Dame sabiduría que viene de lo alto, la cual todos necesitamos. Ayúdame a orar, ayúdame a meterme a un discipulado para tener entonces cómo hacer, Padre, defensa del evangelio, tener más argumentos, conocer tu palabra y no quedarme ahí quieto, paquidérmico, Padre, mientras los años pasan, simplemente engordando, pero sin dar un fruto, Señor, un fruto que te glorifique. Oh Señor, los tiempos son peligrosos. La gente tiene comezón por oír, e irán cada uno detrás, corriendo de aquí para allá, para escuchar el evangelio que ellos quieren, el evangelio que ellos desean, un evangelio maquillado, un evangelio manipulado, un evangelio que quita a Cristo y pone, Señor, todo en la centralidad del hombre. Oh Señor, sé que no puedo juzgar, Señor, a todos los hombres, Señor, por los títulos, pero te ruego, Padre, lleva a la iglesia a ser siervos, humildes, Padre, aún por encima de títulos como apóstoles y todo eso, Señor, para ganar galardones sobre sus vidas, para ganar dignidad y autoridad, pero realmente, Señor, no son humildes, no son dependientes. Te pedimos perdón, Señor, porque robamos, opacamos tu gloria. Levanta, Señor, nuestras vidas. Dile, Señor, levanta mi vida. Hazme, Señor, realmente un defensor del evangelio para estos tiempos, en mansedumbre, en conocimiento. Señor, dile, hazme, Padre, Señor, hazme realmente amar las almas, Padre, de aquellos que el enemigo está extendiendo su red para atraparles, para llevarles cautivos. Padre, tú me llamaste y me has mostrado el evangelio. ¿Cómo puedo, Señor, siendo una luz, Padre, ocultarme? ¿Cómo siendo una luz, Padre, estar debajo de una cama y no encima de una mesa que alumbre la casa? ¿Cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo vivir así, como si, Padre, esto no me tocase? Como si no tuviera que dar cuentas a ti el día de mañana, Señor. ¿Cómo, Señor, teniendo medicina en mi mano, veo morir a otros? Y contento porque tengo la medicina. Ayúdanos, Padre, que cuando se dé esa oportunidad lo hagamos en sabiduría y en mansedumbre, en el nombre de Jesús.
la luz que ilumina a todo hombre. Dile de verdad de corazón, Señor, gracias. Gracias por el Evangelio, Señor, que no nos hace perder, Señor.